Dios me los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a estas enseñanzas que nosotros estamos teniendo acerca de las epístolas del apóstol Pablo. Y yo creo que Dios es el que nos está enseñando algo grande a través de estas enseñanzas que hemos tenido de Romanos y ahora empezando la epístola de Primera de Corintios. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada o estas últimas 2 semanas, nosotros estudiamos el primer capítulo de Primera de Corintios. La estudiamos en 2 partes y ahora vamos a estar estudiando el capítulo 2. Pero empecemos nosotros con una oración, amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos está dando de estar reunidos una vez más, de poder seguir aprender más y más de su palabra. Le damos gracias por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Siga encaminándonos, siga hablando en nuestras vidas, siga tocando nuestros corazones y dándonos entendimiento de lo que usted quiere enseñarnos. Denos el discernimiento para saber qué es palabra suya, Señor mío, y para seguir creciendo en su camino siempre, Padre. Le damos gracias, Señor mío. Bendiga a cada persona que va a estar escuchando y viendo este video, esta enseñanza. Que los bendiga grandemente, que sea usted guiándolos y bendiciéndolos hoy y siempre. Y nos ponemos en sus manos creyendo que usted tiene algo más que enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus hermosas manos una vez más. Amén, Padre. Gloria a Dios. Entonces, una vez más, bienvenidos. Ahora vamos a estar continuando con estas enseñanzas de Primera de Corintios. Vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Primera de Corintios. Y el capítulo 2, lo que vamos a aprender el día de hoy, es una continuación del capítulo 1, amén. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 2. Es un capítulo bien corto, solamente tiene 16 versículos. Y vamos a leer todo el capítulo juntos, amén. Así es que leamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, este fue el capítulo 2 de Primera de Corintios y quería hacer énfasis en el versículo número 5 que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos hablando acerca las divisiones que se encontraban en la iglesia de Corinto, pero no solamente eso, también andábamos hablando acerca de la sabiduría. El apóstol Pablo les estaba dejando saber que ellos tenían que enfocarse más en Dios y no jactarse en ellos mismos. Si ustedes recuerdan los versículos claves de Primera de Corintios capítulo 1 que habíamos mencionado la vez pasada, era el versículo 29 y el 31. Amén. Y estos dos versículos que habíamos leído la semana pasada, estábamos mencionando que ese es el pensamiento que lleva el apóstol Pablo a través todo el libro de Primera de Corintios, a través de toda esta epístola. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 29 y el 31? Pues dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es el versículo 29. Y el versículo 31 dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, como habíamos mencionado, el capítulo 2 es una continuación del capítulo 1 y andábamos mencionando que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios que era necesario que ellos se enfocaran en Dios, que se regocijaran en Dios, que confiaran en el Señor, pero que no se jactaran en ellos mismos, que no se aferraran en su propia sabiduría. Leamos lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces nadie llega a conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Amén. Pero dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para los gentiles, para los griegos, la predicación es una locura. Pero Dios nos ha alcanzado nosotros a través de la predicación. Porque es a través de la predicación que nosotros nos enteramos que Dios amó de una gran manera al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ha proveído algo que nosotros necesitamos. Y dice que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Entonces es necesario creer en el Hijo de Dios. Es necesario creer en el Señor Jesús. Amén. Entonces, para que todos los que crean en Él sean salvos y para que nadie más perezca. Entonces, para los incrédulos, para los griegos de este entonces, pero en otras palabras hay que decir los gentiles, los incrédulos, esto es una locura. ¿Cómo alguien va a creer en alguien que murió en la cruz y que resucitó al tercer día? Amén. ¿Quién va a creer en eso? Pero dice que a los creyentes, a los que sí creen en Dios, los que sí creen en lo que ha hecho el Señor Jesús a través de la cruz del Calvario, que derramó su sangre, pero resucitó Él al tercer día, y ahora por eso nosotros tenemos acceso al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la puerta, Él es el camino, Él es la salvación, Él es el único camino para que nosotros tengamos la salvación. Por lo tanto, para los incrédulos esta
esta es locura, pero para nosotros los creyentes, nosotros somos salvos a través de este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Entonces no es a través de nuestra sabiduría, no es a través de nuestro conocimiento, porque durante el tiempo de Pablo, durante el tiempo que estaba el Señor Jesús, hace 2000 años, pues los griegos, ellos les encantaba la sabiduría. Nosotros podemos leer cuando llegó el apóstol Pablo a Atenas y él andaba predicando la palabra de Dios. Dicen que todo lo que hacían los griegos en aquel entonces era hablar de la filosofía, hablar de lo que ellos creían. Entonces, eso era lo que ellos se dedicaban, eso es lo que a ellos les encantaba. Entonces, pero Pablo les está dejando saber que no es a través de la sabiduría, no es a través de nuestra sabiduría, no es a través de nuestro conocimiento. Más bien, 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Nadie va a conocer a Dios a través de la sabiduría humana, pero es a través de la predicación, es a través de la locura de la predicación. Dice que eso agradó a Dios, alcanzar a salvar a los creyentes. Y el apóstol Pablo continúa con este pensamiento en el capítulo 2, cuando él está hablando acerca de ellos. Nosotros miramos que cuando él andaba hablando en el capítulo 2, el apóstol Pablo, nosotros llegamos a enterarnos que el apóstol Pablo fue a Corinto con debilidad. Él se encontraba débil, dice que tenía mucho temor y temblor, y su recepción en el continente europeo no había sido muy agradable. Él había sufrido en Europa. Él había sido encarcelado, en Filipos, lo habían sacado en secreto en Tesalónica, fue echado de la ciudad de Berea, y cuando él llegó a Atenas logró muy poco por disputar con ellos. Entonces, como habíamos mencionado, había muchos filósofos en Atenas, en Grecia, pero muy pocos aceptaron al Señor Jesucristo, muy pocos creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo no tuvo mucho éxito en Atenas, pero Dios sí alcanzó a unos pocos en ese lugar. Y el apóstol Pablo había sido oprimido en espíritu cuando llegó a Corinto, y Dios mismo le había animado. Entonces, Dios mismo animó a Pablo, pero a través del transcurso que él estaba predicando en Europa, él había sufrido mucho. Entonces, cuando él llegó a los Corintios, pues él estaba muy débil, él tenía temor, él tenía temblor. Estas fueron sus palabras en el principio del capítulo 2. Y nosotros miramos que, conociendo la fuerza de la sabiduría de los corintios y el carácter de la ciudad, la profundidad de su pecado y la jactancia de su intelecto, Pablo determinó no debatir o disputar con ninguno. Eso es algo que el apóstol Pablo les dijo, que él no llegó con ellos hablando, dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que nosotros aquí miramos que el apóstol Pablo está continuando este pensamiento, que no es a través de la sabiduría humana, sino que es con el poder de Dios. Y por eso él les había dicho a los corintios que él no llegó con sabiduría humana, él llegó demostrando el poder del Espíritu. Amén. Del Espíritu de Dios. Él llegó con demostración del Espíritu y del poder. El apóstol Pablo quería que ellos se enfocaran más en el poder de Dios, que se aferraran más en el poder de Dios y no en ellos mismos, no en su propia sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos puede enseñar a través de esto? Es que es necesario que nosotros confiemos en Dios también. Es necesario que nosotros
no seamos gobernados a través de nuestra sabiduría, a través de nuestro entendimiento, y es mucho mejor confiar en Dios. Es mucho mejor creer que lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús en Mateo 28:20 dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros confiamos que el Señor Jesús está con nosotros, nosotros podemos confiar más en Él y no confiamos tanto en nuestra sabiduría. Yo no sé si usted maneja un automóvil, pero mi experiencia es que a mí no me gusta cuando alguien más está manejando y yo estoy en el mismo carro. Porque cuando alguien más tiene el volante y está conduciendo el automóvil, yo siento que no tengo el control. Yo siento que tal vez puede frenar fuerte, tal vez se puede desviar, y yo en mi mente, yo en mi sabiduría, quiero mantener control del volante. Entonces ese es un problema que yo tengo, y a veces nosotros como cristianos así somos en nuestro camino espiritual. Nosotros queremos mantener control del volante porque cuando hacemos eso nosotros sabemos que lo que estamos haciendo y pues en nuestra sabiduría humana creemos que estamos bien, pero como dice la palabra de Dios, nosotros no llegamos a conocer a Dios mediante la sabiduría humana, mediante la sabiduría de uno. Pero es a través de la predicación, es a través de la predicación que aumenta nuestra fe. Por eso nos dice la palabra de Dios en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos aumentar en fe, es necesario creer en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para que nuestra fe siga aumentando, y mientras tanto está aumentando nuestra fe, pues nuestra confianza en Dios empieza a ser más firme, más fuerte. Y cuando suceden cosas en nuestra vida que nosotros sentimos que no tenemos el control, pues entonces podemos confiar en el Señor Jesús, que Él tiene el control de todo y que Dios es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, no nos guiemos por nuestra sabiduría humana, guiémonos más bien en el Señor Jesús, que Él ya pagó el precio, Él ya nos ha sanado, amén, que Él ya ha hecho todo lo posible para que nosotros tengamos acceso al cielo. Entonces, por eso lo que nos dice 1 Corintios 1:31, que el que se gloríe en el Señor. Debemos regocijarnos en el Señor, que no debemos jactarnos en nosotros mismos, no debemos jactarnos en nuestra sabiduría, pero más bien confiar en Dios sabiendo que Él es el que tiene el control de todo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo presentaría al Señor crucificado y resucitado en la convicción que si Él levantara a Jesús, Jesús atraería a todos hacia Él. Si Él hubiera levantado el nombre del Señor Jesús y la gente escuchara el nombre del Señor Jesús, la gente llegara a confiar, la gente llegara a aumentar en fe y la gente se entrega a Cristo Jesús. Amén. Entonces, el apóstol Pablo tenía que apartarse a un lado para que la gente olvidara la personalidad del predicador y fijara sus ojos en Jesús. Y eso es lo que él hizo en el capítulo 1. Estamos estudiando el capítulo 2, pero él menciona estas cosas, pero en el capítulo 1 él empezó a hablar de estas cosas. Cuando nosotros nos enteramos que hubo una división en la iglesia en Corinto, que algunos estaban diciendo que eran por Pablo, otros decían que eran por Pedro, otros decían que eran por Apolos y otros decían que eran por el Señor Jesús. Cada uno había escogido su propio líder espiritual, pero el apóstol Pablo les hace la pregunta: ¿ustedes han sido salvos a través del nombre de Pablo? ¿Ustedes han sido bautizados en el nombre de Pablo? Entonces él está dejándoles saber a los corintios que ellos no deberían enfocarse en los hombres
hombres, no deberían enfocarse en la gente, no debían traer adoración hacia los hombres, pero más bien debían enfocarse en el Señor Jesucristo. Debían tener su mirada en el Señor Jesús, porque Él es el que murió en la cruz. El Señor Jesús es el que derramó su sangre. Él es el que sufrió en la cruz del Calvario, pero también Él resucitó al tercer día. ¿Quién de nosotros, cuál ser humano puede hacer estas cosas? ¿Cuál ser humano puede resucitar al tercer día? Nadie, solamente el Señor Jesús. Por eso nos dice Hechos capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que nosotros podemos recibir esa salvación. No era a través del nombre de Pablo, no era a través del nombre de Pedro, no es a través del nombre de María, no es a través de cualquier otro nombre. Solamente es a través del nombre de Jesús. Hay salvación solamente en el nombre de Jesús. Porque una vez más, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es en el nombre del Señor Jesús. Y era necesario que la gente reconociera eso. La iglesia de Corinto reconociera eso. No eran los predicadores, es el Señor Jesús. Amén. Entonces, el principio es tan verdadero hoy como lo fue entonces. Ha de ser una vida dispuesta a ser crucificada, dispuesta a despojarse de su propio talento, sabiduría y esfuerzos, y depender completamente en la unción del Espíritu Santo. La fe permanecerá no en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Entonces recuerde eso: nuestra fe no permanece en nuestra sabiduría. No permanece en la sabiduría de tal persona. Aunque tenga un doctorado, aunque tenga sus certificados de cualquier cosa, nuestra fe no permanece en la sabiduría humana. Nuestra fe permanece en el poder de Dios. El predicador no debe predicar lo que la gente quiere, sino lo que ellos necesitan. Así que si usted está compartiendo la palabra de Dios a alguien, recuerde que usted va a predicar lo que Dios le dé a usted. El mensaje que Dios le dé a usted. Pero también conéctese con la gente. No solamente diga: oh, pues yo voy a predicar y que le duela al que le duela. No, usted tenga una conexión con las personas. Porque eso era lo que nosotros aprendemos a través del apóstol Pablo. Eso era lo que él había dicho. Y fijémonos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces aquí miramos que el apóstol Pablo se conectaba con las personas. Él, para ganarse a la gente para Cristo, él mantenía una conexión con ellos. Cuando él hablaba con los judíos, pues él era un judío y él hablaba con ellos en una forma para que ellos entendieran, pero todavía les predicaba lo que ellos necesitaban. Amén. A los que no tenían ley, en otras palabras, a la gente que no eran judíos, la gente que no practicaba la ley de Moisés, él hablaba con ellos como si era uno de ellos también. Entonces él hacía esto para alcanzar a los que no seguían a esa ley.
Amén. Él decía que a los que eran débiles, Él se hacía, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces esa debe ser nuestra meta también. Mantener una conexión con la gente para alcanzarlos para Cristo. Así es que si usted está compartiendo el mensaje del Señor Jesús, usted conéctese con esa persona. Llegue a entender a esa persona, llegue a entender por qué esa persona cree lo que cree, por qué dice lo que dice. Mantenga esa conexión y presénteles, y usted les puede presentar al Señor Jesús. Usted les puede hablar acerca de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces mantenga una conexión. Predique la palabra de Dios con sabiduría y pidiéndole a Dios discernimiento. Amén. Siempre predicando la verdad y siempre predicando lo que Dios le está dando a usted. Amén. Entonces nosotros debemos mantener esa conexión con las personas. Y miramos que nosotros debemos estar ahí para presentar el Calvario en toda su plenitud de esperanza y gloria. Darles a las personas la esperanza que Cristo ha resucitado. Porque si Él no hubiera resucitado, pues entonces ¿cómo vamos a resucitar nosotros? Pero nosotros estamos creyendo y estamos siguiendo a un Cristo resucitado. Por lo tanto, usted presente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted presente el Evangelio, estas buenas noticias de que antes no había esperanza, pero ahora a través del Señor Jesús sí hay esperanza. Sí hay esa salvación. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, ya terminando con esta enseñanza, Pablo escribió de un misterio que había de ser revelado. En 1 Corintios capítulo 2 verso 9, él dijo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El cristiano no es un necio. Tiene una mente instruida y habla la sabiduría de Dios. El hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios simplemente porque nunca ha recibido el Espíritu de Dios. Para él el Evangelio es una locura. Entonces, algo que había mencionado un evangelista una vez. Él había mencionado que Dios no le había dado a él un espíritu de un oso, porque si le hubiera dado un espíritu de un oso, él anduviera haciendo las cosas que hace un oso. Después dijo que Dios no le había dado un espíritu de un conejo, porque después si Dios le hubiera dado un espíritu de conejo, él anduviera haciendo las cosas que hace un conejo. Luego dijo que Dios no le había dado un espíritu de águila, porque si Dios le hubiera dado un espíritu de águila, él anduviera volando, haciendo las cosas que hace un águila. Pero él concluyó diciendo que Dios a él sí le ha dado algo. Dios le ha dado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es disponible para cada persona. Y él dijo, por lo tanto, como Dios me ha dado su Espíritu, yo voy caminando haciendo las cosas que Dios ha puesto en mí. Amén. Por eso es la promesa que nosotros y que cada ser humano tiene. Hechos capítulo 2, verso 38 y 39 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aquí miramos que hay una promesa de Dios
si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y el 39 dice, porque para vosotros, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que Dios anda llamando a gente hoy en día? Yo digo que la respuesta es sí, por el simple hecho de que usted está escuchando esta enseñanza, está viendo esta enseñanza. Entonces, Dios nos ha llamado. Dios anda llamando a gente hoy en día y nos dice Hechos 2, 38 y 39 que el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, que esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios sigue alcanzando a la gente hoy en día y el Espíritu Santo es para cada persona. Es disponible para cada persona, pero depende de usted si usted le pide a Dios que le dé su Espíritu. Entonces, nosotros debemos recibir el Espíritu de Dios para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer y para ver las cosas como Dios ha presentado las cosas. Recibir la revelación que Dios nos esté dando. Porque solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden llegar a entender lo que Dios está presentando. La gente no va a llegar a entender esto a través de la sabiduría humana, pero es a través del Espíritu de Dios que uno llega a entenderla. Una vez más, el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios simplemente porque nunca ha recibido el Espíritu de Dios. Para él el Evangelio es una locura. Y en los versículos 10, 11 y 12, ya lo leímos, lo puede usted leer otra vez con calma en su hogar, pero en estos versículos de 1 de Corintios capítulo 2, versos 10, 11 y 12, Pablo pone en claro que es solo por el Espíritu Santo que la palabra de Dios puede ser entendida y recibida. Solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que podamos recibir lo que Dios nos ha dado. Que podamos retener lo que Dios nos está enseñando y decir, Señor, ayúdame a caminar en el Espíritu. Ayúdame a no ser guiado por la sabiduría humana. Ayúdame a no ser guiado por mis propias fuerzas, pero ayúdame a confiar solamente en ti, porque solamente es a través de nuestro Señor Jesús que nosotros tenemos las bendiciones, nosotros podemos recibir esta salvación y podemos entender las revelaciones que Dios nos está dando, solamente a través del Espíritu de Dios. Amén. Así es que una vez más, esta fue la enseñanza. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Tengan un buen resto del día. Tengan una buena semana. Que Dios me los cuide y me los bendiga hoy y siempre. Amén. Bendiciones.